Nació en un silencio absoluto. Sin campanas, sin gritos de alegría, sin banquetes en honor del heredero. Solo el gemido ahogado de su madre y los ojos bajos de la partera. Al niño lo envolvieron con tanta prisa, como si su sola visión fuese peligrosa. Nadie se atrevió a felicitar al duque. Los sirvientes salían de la habitación en silencio, como si se marcharan de un funeral. El infante fue escondido. Casi nadie vio su rostro, y su nombre no se pronunciaba en voz alta. En los pasillos susurraban, en la espalda del niño hay una marca del destino. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Su padre, el duque Luis de Baviera de la casa Wittelsbach, miró la cuna solo una vez. Y se echó hacia atrás como si hubiera visto a un enemigo. Para un hombre cuyo orgullo se sustentaba en la belleza y la fuerza, era insoportable admitirlo. Su heredero era débil, frágil, con una deformidad torcida que todos podrían ver. Apretó los dientes y murmuró, «Dios se ha burlado de mí». Ana de Borbón, su joven esposa, pálida y exhausta, apretaba al niño contra su pecho y no se atrevía a levantar los ojos hacia su marido. Ella sabía, él ya los había rechazado a ambos. Para ella, el niño era un milagro, para él, una vergüenza. Y esa misma noche, su familia se partió con una grieta invisible. Desde ese día, el silencio se instaló en el castillo. Cada paso los corredores de piedra resonaba con la misma pregunta. ¿Qué sería de este niño que nunca estaba destinado a ser hijo en su propia casa? Con cada día que pasaba, el frío entre los esposos se hacía más palpable. El duque dejó de entrar en los aposentos de su mujer. Era como si hubiera borrado a Ana de su vida, como se borra una palabra sobrante en un pergamino. Donde antes buscaba belleza y la promesa de un futuro, ahora veía solo un símbolo de humillación. Para él, ella se había convertido en la mujer que le había dado no un heredero, sino una maldición. Ana, antaño la orgullosa belleza francesa a la que los cortesanos parisinos llamaban la perla de los Borbones, ahora parecía una sombra de sí misma. Se sentaba horas junto a la cuna, acariciando la espalda del niño donde asomaba una leve joroba, susurrando palabras que nadie debía oír jamás. No tienes la culpa. Eres mi hijo. Eres mi corazón. Pero incluso esos susurros llegaban a los oídos del duque. Él sabía que Ana nunca abandonaría al niño, nunca aceptaría su deshonra. Eso la hacía aún más ajena. Los nobles que acudían a la corte esperaban ver a un infante sano, futuro continuador de la estirpe. Pero al niño lo escondían. A los invitados se les mostraban solo sonrisas y grandes banquetes, como si todo en el castillo estuviera en orden. El duque fingía que el heredero existía solo en los registros de los cronistas, pero no en la vida real. Y sin embargo los rumores se extendían. En los pasillos donde las velas ardían hasta la mañana, en las cocinas donde los susurros eran más fuertes que el chocar de cuchillos, la gente decía, el heredero del duque no es como debería ser. No daban detalles, pero todos comprendían. Ana sentía ese veneno. Sufría no solo por el desprecio de su esposo, sino también por la manera en que incluso los sirvientes la evitaban, como si llevara en sí misma la misma marca que su hijo. Dejó de sonreír, dejó de aparecer en los salones donde sonaba la música. Su vida se encerró entre cuatro paredes, llena solo del llanto del niño y de la respiración pesada de la noche. Mientras tanto, el duque buscaba consuelo en otra parte, en campañas militares y en la compañía de mujeres ávidas de su atención. Su corazón no estaba libre de pasiones, pero estaba cerrado para su propia familia. Cada paso que daba Luis lo alejaba más de su hijo, mientras cada paso que daba Ana la acercaba más a la tragedia silenciosa que llevaba sola. En los primeros meses de matrimonio, Ana aún creía que la frialdad de Luis escondía solo cansancio o un carácter severo. Pero después del nacimiento del niño dejó de ocultar su repulsión. En su mirada no había piedad ni compasión. Solo un veredicto helado. Ella lo había defraudado, y su hijo también. En la corte empezaron a aparecer las primeras insinuaciones de burla. Nadie se atrevía a hablar claramente, pero la ausencia del heredero era tomada como un signo. En los salones abarrotados, donde la música sonaba y el vino corría, Luis brillaba entre los invitados, pero a su lado no estaba ni Ana ni el niño. Ella se ocultaba en silencio, él en las sonrisas de otros. Y al duque nunca le faltaban mujeres. Su belleza era casi provocadora. Alto, imponente, con ojos brillantes y penetrantes, atraía todas las miradas en cuanto aparecía. Cuando entraba en un salón, las conversaciones cesaban. Las mujeres lo miraban como si el mismo aire se inclinara hacia él. Y él lo sabía. Usaba ese don sin remordimiento. Su primer bastardo nació incluso antes del matrimonio, y desde entonces se perdió la cuenta.
En cada aldea por la que pasaba en campaña, podían quedar recuerdos de él, y quizás hijos. Para Luis eso no era vergüenza, sino prueba de su fuerza. Donde su esposa legítima le había dado un heredero débil, sus mujeres pasajeras le daban muchachos robustos, de ojos claros y porte seguro. Y eso hundía a Ana en la desesperación. Sabía que su esposo tenía hijos fuera, y sabía que se enorgullecía más de ellos que de su hijo. La peor tortura era que lo decía en voz alta. Podía, sin esconderse, decir en presencia de cortesanos: miren a Wieland. Ahí está la sangre de los Wittelsbach. Ese es digno de mi nombre. Ana no lo soportaba. Cada vez su corazón se rompía de nuevo. Lloraba por las noches, tan quedo que no despertaba al niño. De día bajaba los ojos al encontrarse con su marido, sabiendo que la veía como la culpable de todas sus desgracias. Pero ni siquiera eso fue el límite. Luis se volvía cada vez más cruel en su frialdad. No había violencia abierta, sino algo peor, una indiferencia ostentosa. La borraba de su vida, convirtiéndola en sombra, en mujer que no merecía ser vista. Y todo esto ocurría contra su incesante brillo: banquetes, campañas militares, nuevas amantes. Él resplandecía, mientras destruía a los que tenía cerca. Ana se marchitaba. Y el pequeño niño crecía en una casa donde su nacimiento no fue celebración, sino un recordatorio eterno de vergüenza. Luis desaparecía de Múnich cada vez con más frecuencia. Ni la esposa, ni el hijo, ni las paredes de su propio palacio podían retenerlo. Donde Ana se ahogaba en lágrimas, él buscaba el olvido en el estruendo de las guerras y en nuevas fiestas. En cada campaña, en cada banquete, parecía querer demostrarse a sí mismo: la sangre de los Wittelsbach es fuerte, y ningún heredero deforme puede borrar su grandeza. Pero un día el destino se volvió hacia él, no en el campo de batalla, sino a través del parentesco. Su hermana menor Isabel, amada por él desde la infancia, se convirtió en esposa del rey de Francia. Cuando la noticia llegó a Luis, sintió que había llegado el momento de romper los límites de Baviera y hallar un nuevo respiro. En 1391 partió hacia París. El camino era largo, pero su corazón ardía de impaciencia. No viajaba como un exiliado de su casa, sino como un hombre que buscaba un nuevo escenario para su poder. Y París lo recibió como si lo hubiese estado esperando. Las calles de la capital bullían. Donde pasaba el cortejo, se alzaban gritos, se abrían ventanas, y la gente se estiraba solo para ver al jinete. El sonido de arpas y laúdes se derramaba desde las ventanas del palacio, y parecía que la ciudad misma celebraba su llegada. Isabel, al ver a su hermano, no pudo contener las lágrimas. Corrió hacia él con un grito de alegría. Su abrazo fue largo, tembloroso, casi infantil, como si los años de separación no hubieran existido. Para ella no era solo un hermano, era un sostén, el único ante quien podía permitirse mostrarse débil. El rey Carlos VI aún parecía majestuoso entonces. A primera vista se alegraba de recibir a su cuñado, sonreía, pronunciaba palabras de bienvenida. Pero en la corte ya susurraban: nuestro rey se está volviendo loco. Al principio parecía un rumor malicioso. Muy pronto Luis vio que los susurros no eran exageración. En las salas del Louvre, donde las bóvedas debían inspirar grandeza y calma, caía una sombra extraña. Carlos podía olvidar el nombre de su consejero más cercano, pasar a la furia en un instante y después pasar horas hablando con la nada. A veces se negaba a bañarse o a cambiarse de ropa, asegurando que su cuerpo era de vidrio y podía romperse al menor contacto. Cada vez que el rey comenzaba a gritar o se lanzaba de repente sobre los cortesanos, la corte entera se paralizaba. Los sirvientes desaparecían, los consejeros se escondían en sus aposentos, y solo Isabel permanecía a su lado, aunque el miedo consumía poco a poco sus fuerzas. Para Luis aquello se convirtió en el inicio de un nuevo papel. Su hermana, agotada por el terror constante, buscaba en él protección. «Eres mi apoyo», le susurraba, «sin ti no podré mantener el trono». Y en esas palabras él escuchaba no solo una súplica, sino una oportunidad. Una oportunidad para que un extranjero se afianzara en la corte francesa, donde el poder pendía de un hilo. Desde entonces, su vida se dividió en dos escenarios. En Baviera era un marido que despreciaba a su esposa y a su hijo, un padre que rechazaba a su propia descendencia. En Francia era el brillante aliado de la reina, el hombre admitido en los consejos más secretos. Y en cada mirada que dirigía a Isabel ardía un fuego, el afecto fraternal mezclado con el ansia de poder. Muy pronto en la corte francesa nadie lo dudaba. Al lado de la reina había un nuevo hombre, uno que no temía asumir lo que otros rehuían. Luis, acostumbrado desde hacía tiempo a las tormentas de la guerra y a las miradas frías de su propia casa, parecía renacer en París.
Su confianza, su porte, su encanto natural, todo lo hacía destacar incluso entre los cortesanos más experimentados. Isabel no escatimaba nada para su hermano. Le otorgó una generosa pensión anual, la que muchos nobles solo podían soñar. Buscaba fortalecer su posición, para que en caso de peligro fuera él quien estuviera a su lado. Se decía incluso que pensaba nombrarlo condestable de Francia, el hombre al que se confiaba el mando de todo el ejército real. Pero eso encendió la chispa del odio. Los nobles franceses susurraban en los pasillos: un extranjero no debe mandar nuestras tropas. Su orgullo no les permitía aceptar que un duque alemán ocupara el puesto al que aspiraban las mejores casas de Francia. Cada paso que daba Luis provocaba murmuraciones, cada éxito envidia, cada mirada de la reina sospecha. Y aún así él ascendía. Cuanto más fuerte era la enemistad, más firme se volvía su determinación. Sentía que su hermana lo veía como su único apoyo, y eso le daba confianza. Pero en secreto entendía: solo había una manera de conservar aquel poder: debía dejar de ser extranjero. Isabel lo dijo casi en un susurro, una noche en que estaban a solas: solo a través de la sangre puedes volverte uno de ellos. Cásate, Luis. Une tu destino a esta tierra, y Francia te aceptará. Aquellas palabras se convirtieron en su hilo conductor. Y pronto comenzaron las búsquedas de la que podría ser su esposa. La elección debía ser impecable: sangre noble, belleza, modales, pero sobre todo una joven capaz de despertar en Luis al menos una chispa de interés. No era un hombre dispuesto a tolerar la frialdad. Así apareció la figura de Ana de Borbón, la joven dama de compañía que desde hacía tiempo atraía miradas en la corte. No se parecía a las sombrías bellezas del norte. Su cabello rubio caía en suaves ondas, sus ojos brillaban con una luz gris, llena de un silencio pensativo. Había en ella algo angélico, casi irreal. Parecía salida de un cuadro de un maestro del primer Renacimiento. Luis ya la había notado antes, pero ahora la miraba de otra manera. En su sonrisa suave veía la promesa de una paz que no encontraba ni en campañas ni en brazos de mujeres pasajeras. Para Ana no había elección. Sabía que su destino estaba sellado, y que oponerse era imposible. Su padre irradiaba orgullo cuando llegó la propuesta. Para su linaje aquel matrimonio era no solo un honor, sino una salvación. El día en que las campanas de París anunciaron la boda, toda la ciudad salió a las calles. Los salones brillaban con oro y flores, la música corría como un río, y cada invitado miraba a la novia con admiración, y al novio con respeto mezclado con temor. Nadie sospechaba entonces que de esa unión comenzaría la cadena de acontecimientos que llevaría a la tragedia a ambos. En los primeros meses su unión parecía afortunada. París aún vivía el recuerdo de la espléndida boda, y en los aposentos del Palacio Real se susurraba: Ana de Borbón había domado al lobo bávaro. Luis realmente cambió. Acudía a su esposa con flores, le traía costosos regalos, podía pasar horas relatando batallas, de cómo en su juventud tomó por primera vez una espada. En su voz resonaba aquella pasión juvenil que aún no había sido envenenada por el poder. Escuchándolo, Ana creía: detrás de la severidad se escondía un hombre capaz de amar. Pero todo cambió en un solo día. El día en que colocaron en la cuna a su primogénito. El duque irradiaba orgullo, ordenó que el niño llevara su nombre, y por un breve momento pareció que el destino era benigno. El bebé crecía tranquilo, sonriente, y nada presagiaba desgracia. Hasta que un día notaron algo extraño. En la diminuta espalda apareció una curva. Primero una sombra, luego una joroba evidente. La casa se llenó de horror. En los ojos del padre, el resplandor del orgullo se convirtió en el brillo oscuro de la ira. Se apartó de la cuna, apretó los puños y entre dientes dijo: ese hijo no puede ser mío. Ana en ese instante sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Apretó al niño contra su pecho, intentando protegerlo del mundo entero, de esa mirada que no mostraba decepción, sino odio. Su corazón se desgarraba de dolor, su hijo necesitaba amor, y el padre solo veía en él una maldición. Y el destino dio otro golpe. El segundo hijo que dio a luz fue demasiado débil para vivir. Murió a las 2 semanas, y esa pérdida convirtió la alegría de la maternidad en un abismo de desesperación. Los rumores se propagaban. En aquellos tiempos se creía que los niños nacidos con defectos eran castigo del cielo por los pecados de los padres o fruto de la hechicería. Ana sentía sobre sí esas miradas acusadoras. Oía como en susurros la llamaban mujer incapaz de dar un heredero. Y el duque ya no ocultaba su desprecio. Pronunciaba las palabras con frialdad, como estampando un sello sobre su destino: ella no es capaz de dar hijos.
Estas frases sonaban en presencia de los cortesanos, y cada uno entendía que su lugar en el corazón de su esposo estaba ocupado por otros, los bastardos. Porque ellos tenían lo que les faltaba a sus hijos: cuerpos fuertes, ojos claros, la fuerza que Luis consideraba la verdadera virtud de la sangre de los Wittelsbach. Y había uno al que señalaba sobre todos: Wieland. Luis no solo amaba a Wieland, lo exaltaba públicamente. Al muchacho le otorgaban título, tierras, privilegios, y nadie osaba oponerse. En los banquetes el duque podía sentar al bastardo a su lado y darle una palmada en el hombro como a un adulto. Y entonces pronunciaba en voz alta las palabras que desgarraban el corazón de Ana: ahí está el verdadero Wittelsbach. Vean qué fuerza marca mi linaje. Mientras tanto, el heredero legítimo, el pequeño Luis el Corcovado, permanecía en las sombras. No lo presentaban a los invitados, los nobles no conocían su rostro. Al niño lo escondían de miradas ajenas, como una mancha que no podía borrarse, pero sí ocultarse bajo una pesada alfombra. Su existencia era un hecho, pero no un orgullo. A veces se colaba hacia su padre durante cacerías o entrenamientos. Sus ojos ardían de deseo por ser reconocido. Se estiraba hacia el arco, la espada, cualquier arma en la que Wieland brillaba. Pero el duque solo lo apartaba. Para Luis padre, el hijo jorobado era un recordatorio de su fracaso, de que incluso su sangre podía engendrar debilidad. Ana no podía verlo sin lágrimas. Desde la galería contemplaba cómo su esposo levantaba a Wieland en brazos, reía con él, le enseñaba esgrima, como si ya lo preparara para ser heredero. Y su hijo mientras tanto se quedaba solo en una fría habitación, abrazando una espada de madera, su único juguete, su única esperanza de sentirse guerrero. Entre bastardo e hijo legítimo crecía un abismo. Pero no nacía de ellos, sino del corazón de un solo hombre, su padre. Su orgullo y vanidad entrelazados con desprecio hacían la vida del pequeño Luis insoportable. Ana intentaba defender a su hijo. Un día, incapaz de soportar más, le dijo a su esposo: humillas no solo a él, también a mí. Deshonras a nuestra familia cuando colocas a un bastardo por encima del heredero legítimo. Pero Luis solo sonrió con frialdad. Sus ojos eran de hielo, su voz indiferente. Familia, dijo. La familia es fuerza. Quien es débil no puede ser Wittelsbach. Aquellas palabras fueron para ella un cuchillo. Comprendió, él nunca cambiaría. Ni la piedad, ni el amor, ni los recuerdos podían derretir el hielo de su corazón. Desde entonces Ana se apagó ante los ojos de todos. Su cuerpo se debilitaba, su rostro perdía color, su sonrisa desaparecía. Las lágrimas fueron su única compañía. Pasaba las noches junto a la cuna de su hijo, murmurando oraciones, los días en soledad, escondiendo su dolor. Y el castillo seguía viviendo entre cacerías, banquetes y risas de mujeres. En esos sonidos su voz no encontraba lugar. Se volvía cada vez más invisible, hasta que un día su vida terminó. Ocurrió en 1408. La duquesa Ana de Borbón dejó este mundo, dejando solo a un niño frágil y el recuerdo de una belleza que en otro tiempo había encantado a la corte francesa. E incluso el día en que las campanas anunciaron su muerte, Luis no derramó una lágrima. Para él, la muerte de su esposa no fue tragedia, sino un vacío que podía llenarse con una nueva ventaja. Se casó de nuevo. Esta vez con una rica francesa, Catalina de Albre, cuya dote se convirtió en su consuelo. No amor, no esperanza, sino un trato. Tras la muerte de Ana de Borbón, la corte se sumió brevemente en luto, pero el duque solo aparentaba duelo. No había amado a su esposa, para él hacía tiempo era una sombra, un recuerdo de fracaso, y su partida solo le soltó las manos. Y sin embargo, bajo esa indiferencia fingida, Luis sentía un miedo sordo. Su dinastía estaba al borde, el heredero legítimo era débil y deforme, y sin reconocimiento de los bastardos la sangre Wittelsbach podía extinguirse. Decidió no esperar. Poco después del funeral, apenas callaron las campanas de duelo, anunció su nuevo matrimonio. Su elección recayó en Catalina de Albre. Aquella unión no la dictaba ni la simpatía ni la pasión. Era cálculo frío. Catalina aportaba una dote inmensa, tierras, oro, influencia. Todo eso debía reforzar la posición del duque y darle otra oportunidad. El día de la boda, el salón resplandecía como antes. Pero a diferencia de la primera ceremonia, donde Luis parecía enamorado y triunfante, ahora parecía un hombre firmando un contrato. Su mirada era severa, fría, sin la chispa que alguna vez se encendiera al ver a Ana. Catalina, joven y hermosa, entró en el matrimonio como en un acuerdo,
sabía que sería duquesa de Baviera, y estaba dispuesta a ignorar su carácter cruel y su reputación disoluta. El duque esperaba que el destino esta vez fuera misericordioso. Quería un hijo fuerte, sano, un heredero digno. Y cuando Catalina dio a luz, el castillo se paralizó de expectación. Pero la alegría duró poco. El único hijo de la nueva duquesa era enfermizo. Su cuerpo demasiado frágil, aunque vivió más que los hijos de Ana, el destino lo arrebató demasiado pronto, a los 6 años. Para Luis fue como un puñal. Otra oportunidad perdida. Otra prueba de que el cielo se burlaba de él. Se negaba a creer que su sangre no pudiera dar un heredero fuerte. Catalina dio a luz también a una hija, que sobrevivió a la infancia. Pero según la ley bávara, una mujer no podía heredar el trono. Para la dinastía era casi lo mismo que la nada. Podía ser hermosa, inteligente, piadosa, pero para Luis carecía de valor. En sus ojos, el heredero solo podía ser un hijo, un guerrero, símbolo de fuerza. Y de nuevo surgió la misma pesadilla. Todas sus esperanzas arruinadas. Todos sus hijos de matrimonios legítimos demasiado débiles para sostener su orgullo. Y entonces el destino señaló una única salida, reconocer a quien tanto tiempo había escondido y despreciado. El único heredero legítimo que quedaba era Luis el Corcovado. Para el orgulloso duque era impensable. Aceptar que Baviera sería gobernada por un hombre con deformidad le parecía humillación personal y vergüenza para toda la casa de Wittelsbach. En su alma ardió de nuevo la furia, la misma que lo hizo apartarse de la cuna años atrás. Empezó a buscar salida. Y cada vez más su mirada se detenía en Wieland, su bastardo favorito. En aquel joven, fuerte, ágil, hermoso, veía la encarnación de lo que debía ser un gobernante. Luis estaba dispuesto a desafiar el orden mismo con tal de evitar la deshonra. La historia conocía precedentes. El duque recordaba a Guillermo el Conquistador, que privó a su hijo mayor de la herencia por ser débil y bajo de estatura. Guillermo entregó el poder a otro, y trajo el caos a Inglaterra. Pero Luis, cegado por su orgullo, no veía en ello advertencia. Para él era ejemplo a seguir. Decidió, el bastardo sería heredero, y el hijo legítimo quedaría en la sombra. Pero Luis subestimó al que él llamaba débil. Luis el Corcovado creció en la sombra del desprecio. Oculto, susurrado, condenado por cada mirada paterna. Lo que debía quebrarlo lo templó. Comprendió temprano, para sobrevivir debía ser más astuto y más fuerte de espíritu que quienes se burlaban de él. Leía sin descanso. Los maestros que su madre había elegido en vida le inculcaron el gusto por la historia y el arte militar. Mientras los bastardos asombraban con su fuerza, él asombraba con su mente. Desde joven estudió estrategia, escuchó crónicas de generales, desmenuzó batallas, entendiendo lo que a otros se les escapaba. Su cuerpo débil lo obligaba a buscar otra ventaja. Se entrenaba más allá de sus fuerzas, no para superar a los bastardos en vigor, sino para probarse a sí mismo que no cedería. Cada vez que sus manos temblaban de agotamiento, apretaba los dientes y seguía. Con el tiempo apareció en él lo que ni la enfermedad ni la joroba podían quitar, una férrea determinación. No se resignó a ser un exiliado en su propia familia. Cuando su padre empezó a hablar en voz alta de Wieland como futuro heredero, Luis el Corcovado ya estaba preparado para luchar. Encontró aliados entre la nobleza, descontenta con la idea de ver a un bastardo en el trono. Sellò un matrimonio ventaglioso, uniéndose a un linaje influyente. En él no había miedo. Solo el recuerdo de su madre, quebrada por el desprecio y la frialdad. Juró que no permitiría que lo humillaran igual. Y cuando llegó el momento, Luis alzó la cabeza por primera vez y dijo lo que nadie esperaba, lucharía por su derecho. La noticia de que Luis el Corcovado reclamaría sus derechos provocó primero risas. ¿Cómo podía un hombre deforme desafiar al duque curtido en guerras, célebre en batallas? Pero pronto las risas callaron al saberse que tenía aliados. Parte de la nobleza, opuesta a que un bastardo ocupara el trono, se puso de su lado. Reuniones secretas se celebraban en la noche. En las salas oscuras de viejos castillos se reunían hombres que juraban lealtad al joven Luis. Todos sabían el riesgo, pero la humillación de un bastardo en el poder les parecía peor. El duque al principio no tomaba en serio la amenaza. Seguía exaltando a Wieland, enseñándole arte militar, preparándolo para el poder. Pero una mañana llegó la noticia inesperada. Tropas fieles al Corcovado habían alzado estandartes. En los caminos de Baviera marchaban hombres en su nombre. El primer choque fue sorprendentemente favorable al hijo. La gente lo seguía no por miedo, sino por fe en su legitimidad.
Donde Wieland contaba solo con la fuerza de su padre, Luis contaba con la fuerza de la ley y la sangre. Eso pesaba más. La rebelión crecía, y pronto el padre comprendió, ya no era un capricho, sino una guerra. Se encontró con su hijo en el campo donde se decidiría el destino de Baviera. La batalla fue feroz, pero breve. El duque, seguro de la victoria, no esperaba que su ejército vacilara. Pero parte se pasó al lado del hijo en plena lucha. Y entonces todo se derrumbó. Luis el Corcovado prevaleció. El padre cayó prisionero. El duque, antaño orgulloso e invencible, ahora estaba tras rejas, cautivo del hijo al que siempre había rechazado. En aquellas paredes, donde antes mantenía presos, resonaba ahora su propia respiración. Su mirada ardía de rabia y odio, pero ya no podía hacer nada. Sus días terminaban en humillación, en el silencio de la derrota. Y el hijo, al que llamaba maldición, demostró ser el verdadero heredero. Luis el Corcovado se convirtió en duque. Su nombre entró en las crónicas como gobernante legítimo de Baviera, y su victoria sobre su propio padre estremeció a las tierras vecinas. Muchos decían, era prueba de la ironía del destino, el hijo despreciado, oculto, se alzaba por encima del poderoso. Pero el destino nunca concede victoria sin precio. Sus años de gobierno no fueron felices. Demostró ser un soberano sabio y prudente, forjaba alianzas, consolidaba el poder, negociaba donde su padre jamás se habría atrevido. Pero en su vida faltaba lo que más deseaba y nunca obtuvo, herederos. Cada año sin hijos era no solo un golpe personal, sino un recordatorio, su rama de los Wittelsbach se extinguiría. Había derrotado a su padre, pero la victoria era amarga. Todo lo sufrido, todas las humillaciones, todas las noches de oración en frías estancias, nada tendría continuación. Cuando dejó este mundo, Baviera despedía a un duque, pero no recibía a un nuevo heredero. Su muerte fue el punto final. La línea se quebró, como si la historia misma quisiera sellar con un oscuro estigma el orgullo de su padre. Luis el Corcovado entró en la historia como el gobernante que venció a su padre, pero no al destino. Su vida se volvió símbolo y advertencia. El humillado puede alzarse más alto que todos, pero ni siquiera él domina lo que dictan la sangre y el tiempo. Y los castillos de Baviera susurraban a un largo tiempo sobre esa dinastía. Del duque orgulloso que volvió la espalda a su hijo, y del hijo que se alzó al trono, pero no pudo mantener viva la llama del linaje. La historia cerró esa página con fría ironía, como si el destino mismo se riera al final.